Saludos amigos, mi nombre es Luis Alberto Ortiz. Estoy casado por 28 años con una hermosa y maravillosa mujer. Su nombre es Lilian Rodríguez. También soy papá de dos hijos. El varón se llama Luis, al igual que yo, y la hembra se llama Liliana. Ambos están respectivamente casados. Los nombres de ellos son de Liris y Joel, respectivamente, la esposa y esposo de Luis y de Liliana. Pertenezco a la Iglesia Bautista de Palmera, pastoreada por el reverendo José Calo, en el pueblo de Río Grande. Pueblo amado por muchos. Me crié en el pueblo de Río Grande, en el sector Malpica de Río Grande. Malpica, para los que no sepan, ¿verdad? Si entran personas de otros países en el hermoso país de Puerto Rico. El canal de YouTube que hemos creado para atender lo que entiendo que son unas necesidades tan presentes en el contexto de la iglesia, y con el propósito de aportar, con el propósito de cubrir necesidades que en ocasiones, por lo cargado de la agenda de la iglesia, en términos de la obra que hace, las necesidades que atiende, es posible que hayan espacios que no puedan de forma constante ser atendidos. Así que ese es el propósito del canal, Teología en Arroz y Habichuela. Cuando hablamos de teología en arroz y habichuela, lo que estamos utilizando es la expresión coloquial que utilizamos los puertorriqueños, de utilizar un lenguaje en que podamos expresar ideas fácilmente comprensibles para la gente. Y por eso estamos adoptando este nombre de teología a una congregación. Sin embargo, quiero establecer cuáles son los términos o la política que vamos a estar utilizando en el contexto del desarrollo del material que estaremos compartiendo por este canal. Y básicamente, una de las cosas que quiero dejar clara desde un principio es que básicamente, aunque mis opiniones pueden ser compartidas con muchas personas, yo asumiré la responsabilidad estableciendo que lo que por aquí se comparta pues es estrictamente mi opinión, y yo me hago responsable de cualquier idea o cualquier planteamiento que haga por este medio. También, como lo estoy haciendo de forma personal o de manera individual, yo me reservo el derecho de identificar los temas que estaremos cubriendo a través de este medio. Pero dejando en todo momento muy claro que el propósito fundamental de este trabajo que estaremos haciendo es poder fomentar y promover y despertar en la gente que nos siga a través del medio, de estudiar y poder profundizar en el estudio de la palabra. Y mediante ese ejercicio de profundizar, de buscar, de inquirir, de ir más allá de lo que típicamente tenemos la oportunidad de hacer, poder lograr un nivel de conocimiento más elevado, más profundo, mayor, de quién es Jesús, quién es Dios. Y desde una perspectiva, por decirlo de alguna manera, más educada, desde una perspectiva en el que podamos hasta cierto punto, ante los retos que se nos presentan, poder presentar de la fe que nosotros seguimos. Y finalmente, dentro de esa perspectiva de poder establecer cuál es el propósito y cuáles son los términos o la política que de alguna manera vamos a estar utilizando para poder funcionar de una perspectiva ordenada, establezco que en ese sentido, de la misma manera que no me reconozco como poseedor exclusivo de la verdad, aunque tengo la mejor intención de poder producir un material que sea correcto, veraz, que pueda ser utilizado de referencia para muchas personas, y que en ese sentido, especialmente gente que esté ávida por estudiar, gente que
recién se convierte pueda obtener información y conocimiento de aspectos básicos, pero también aspectos un poco más profundos de lo que es el conocimiento y el fundamento de la fe que nosotros seguimos. Así que, dejando eso claramente establecido, quiero entonces establecer también que bajo ninguna circunstancia, a través de este medio, entraremos en asuntos de conflictos con ninguno de los seguidores que puedan estar teniendo acceso a nuestro material, ni con ningún tipo de entidad eclesiástica. Nosotros bajo ninguna circunstancia entraremos en controversia de ningún tipo con las personas que puedan seguirnos, y independientemente en determinado momento podamos establecer algún tipo de postura que pueda ser interpretada como polémica o que puede ser interpretada como incluso incorrecta desde la perspectiva de otras personas, pues no entraremos en controversia. Así que cada cual es libre de opinar como ellos entiendan, y nosotros pues haremos lo propio. Como dije, teología en arroz y habichuela. Sin embargo, me voy a tomar este momento para hacer una lectura de lo que se entiende que es teología, de manera que no tengamos que estar yendo sobre eso. La teología es la ciencia que estudia a Dios. Esta dogma fue propuesta por Platón y seguida por Aristóteles. Proviene de la combinación de los griegos teos significa Dios en griego, y logos, que es estudio, conocimiento. Esta ciencia, soy cuidadoso con el término de ciencia, pero ciertamente la teología, hay distintos niveles de estudio de la teología. Así que esta ciencia, y se puede hacer de manera muy sistemática, aplicada en todo el mundo, le ha dado respuestas fantásticas y poéticas a las grandes interrogantes de la sociedad. A saber, de dónde viene el hombre, cómo se creó el mundo y el universo, qué hay después de la muerte, dónde está Dios, qué es el alma, entre muchas otras, las cuales científicamente no han podido ser respondidas, y las que sí, no con la precisión y exactitud con la que son respondidas interrogantes en torno a temas vistos y analizados por el hombre desde sus inicios. Así que básicamente lo que estamos diciendo es: la teología viene a atender la necesidad de respuestas claras, respuestas contundentes, desde una perspectiva existencial. Todo el mundo necesita saber quién es, de dónde viene, para dónde va. Todos tenemos necesidad de trascendencia. Sabemos que tenemos un propósito. Sabemos que cuando venimos a esta vida, a este planeta, a esta existencia, venimos ya con un propósito señalado, depositado, y de alguna manera por eso estamos haciendo esto, porque tenemos la responsabilidad de poder ayudar a que gente encuentren respuestas a dudas y preguntas que todos de alguna u otra manera, en uno u otro momento, nos hemos hecho. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar de alguna manera buscando respuestas a todas esas incógnitas que el ser humano, desde los momentos iniciales de la existencia humana, se ha hecho. Ahora bien, como vamos a estar hablando de teología en arroz y habichuela, me parece que en ese sentido el mejor inicio, para no buscar ni darle mucha vuelta a esto, es empezar por el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros tres evangelios, es el evangelio que se identifica como el evangelio teológico, el evangelio que ayuda a todo estudioso de las Escrituras a entender quién es Jesús, quién es Dios, y cómo en ese sentido, de la perspectiva de Dios, aparece Jesús para atender
y de alguna manera poder ayudarnos a poder comprender de una manera más concreta, de una manera más clara y de una forma mucho más pertinente a la necesidad del ser humano. En ese sentido aparece Jesucristo. Ahora, antes que todo, tenemos que ver, para que las cosas hagan sentido, tenemos que entender un poco mejor el Evangelio de Juan. Y tenemos que entender asuntos bien básicos, asuntos bien importantes que nos permita tener un contexto claro del Evangelio para de esa forma poder entender lo que está escrito. Si sabemos quién es el autor, si sabemos cuándo se escribió ese libro y si sabemos desde dónde se escribe y el contexto de esos tres elementos, entonces vamos a poder tener un nivel de comprensión mayor de lo que extraemos del Evangelio. Ahora bien, ¿quién es el autor? Pues se entiende que es Juan. El Evangelio es el Evangelio según San Juan, se entiende que es Juan. Pero ¿cuál de los Juanes que se mencionan en el Nuevo Testamento? Es Juan el que se conoce también como el discípulo amado. Es a su vez el autor, se entiende que es el mismo autor, y puede haber polémica, puede haber comentaristas que establezcan que no hay necesariamente certeza de que el discípulo Juan verdaderamente fue el autor, pero de manera general los estudiosos establecen que el Evangelio según San Juan fue escrito por Juan, el que fue discípulo de Jesús. Ahora bien, también, y hay coincidencias estableciendo que también es el autor de las epístolas o las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, y también autor del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Se entiende que este Evangelio de Juan, hay muchos comentaristas que establecen que el Evangelio se escribió a finales del primer siglo, incluso bien cercano a la escritura del libro de Apocalipsis. Sin embargo, hay otros autores que entienden que el Evangelio según San Juan fue escrito mucho antes, por decir, antes incluso del año 70, que se entiende esto porque en múltiples ocasiones Juan hace referencia de alguna forma directa o indirecta al templo y no se da por sentado en la forma en que se expresa de que el templo estaba destruido. Todos sabemos, ¿verdad? Los que hemos estudiado un poco más de esto, pero el que no lo sabe, pues se lo comparto. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, dirigido por el general Tito, el general romano Tito, destruyó y le prendió fuego a Jerusalén, destruyeron gran parte de lo que fue la ciudad y se concentró esa destrucción precisamente en el templo de Jerusalén. Por eso es importante el poder resaltar la posibilidad de que la escritura del Evangelio no haya sido al final del siglo I y puede haber sido un poco antes, por lo que menciono. De hecho, en el capítulo 10, y no vamos a entrar, ¿verdad? No estamos brincando, sencillamente estamos de alguna manera contextualizando el momento en que más o menos haya podido ser escrito este Evangelio. En el capítulo 10, en un momento dado, se menciona que Jesús se encontraba en Jerusalén y se encontraba y que en ese momento se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación no es otra cosa que lo que hoy en día nosotros conocemos que se celebra en el contexto del judaísmo como Hanukkah. Y dice el Evangelio en el capítulo 10, en los versículos 13 por ahí en adelante, que estaban en invierno. Por eso podemos establecer con toda certeza que esa fiesta de la dedicación es lo que hoy se celebra en Hanukkah, que para los que de alguna manera seguimos esto, hemos siempre podido identificar algún tipo de coincidencia en lo que es el inicio de la celebración de nuestra Navidad, ¿verdad? En el mes de diciembre, y el Hanukkah, que es una fiesta que dura aproximadamente 9 días. Así que, como hay unas referencias tan directas con respecto a la presencia del templo, aunque
Otros podrían decir, pues mira, puede hablar de eventos que ocurrieron mientras el templo estaba todavía en pie, ciertamente, pero es difícil en el contexto de poder elaborar un escrito, el poder abstraerse totalmente de una realidad presente. Y me estoy refiriendo, si el templo hubiese estado destruido en ese momento, pues sería posiblemente bastante complicado desconectarse de la realidad de que el templo ya no está para poder ubicarse en medio de un evento que implicaba que el templo todavía estaba. ¿Okay? Otra cosa que es importante que se entienda es dónde se entiende que el apóstol Juan, el discípulo amado, se encontraba en el momento que se escribió este evangelio. Los escritores, los estudiosos, establecen que Juan se encontraba en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso está ubicada al oeste de lo que hoy conocemos por Turquía. Es esta región que se menciona en el libro de Apocalipsis, donde se encontraban las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Que todos los que estudian la Biblia mencionan que eran estaban ubicadas en el Asia Menor, hoy conocida esa región como Turquía. Y Éfeso específicamente se encontraba en el área oeste de lo que hoy conocemos como Turquía, un poco al norte de Israel, al este de Grecia y Italia, obviamente, pues Italia está todavía un poco más al oeste, ¿okay? Pero la parte oeste de toda esa región, como vuelvo y repito, que menciono, que se conoce como Turquía, pues está bordeada esa costa por el mar Mediterráneo. Así que importante que nos ubiquemos en términos de quién escribió el libro, cuándo se escribió el libro y desde dónde se escribió el libro. ¿Okay? Así que Éfeso era una ciudad que perteneció al antiguo imperio griego, una ciudad griega, aunque no estaba contenida dentro de la península que conocemos como Grecia, era una ciudad griega, matizada por mucha filosofía, matizada por muchas tendencias de pensamiento que de alguna manera los griegos impulsaron y que determinaron la manera de pensar del hombre, del ser humano de ese tiempo. ¿Okay? Así que es muy importante que tengamos toda esa información muy presente para poder entonces comprender claramente cuál era la realidad de donde Juan se encontraba cuando fue a escribir. En el contexto de lo que nosotros conocemos, es como decir que fuimos a bailar a casa del trompo. Cuando Juan habla de términos que se recogen en el Evangelio, Juan hace uso de términos que son o eran conocidos por los griegos, términos sobre los cuales los griegos ya habían establecido unas ideas de lo que representaban esas cosas. Así que es importante que se tenga toda esa información presente desde una perspectiva de establecer contexto, porque eso es lo que nos va a permitir entender con mayor claridad de que cuando Juan está hablando en el contexto de una gente que por primera vez va a escuchar unos términos. Ahora, Juan, cuando habla a esos términos, le va a dar una connotación o le va a aplicar un significado modificado de lo que ellos anteriormente conocían. Ahora bien, vamos rapidito, para no perder mucho tiempo. Vamos al versículo 1 del Evangelio según San Juan, del capítulo 1. Y hace referencia y dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
¿Okay? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Como les mencioné, Juan se encontraba en Éfeso, era una ciudad griega, una ciudad con una enorme influencia en su forma de pensar de su gente, de lo que había establecido todos esos conceptos teológicos de politeísmo, de Afrodita, de, de, de Zeus, ¿verdad? Toda la mitología griega de alguna manera afectaba el pensamiento de de la gente que vivía en eso. Ahora, se entiende también que este evangelio de Juan fue escrito en griego. Y entonces cuando nosotros lo leemos y dice el verbo, el término que se utiliza es logos. Y cuando dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hace también referencia al término principio. En el contexto del griego, ese término es alfa. Es importante que entendamos que Juan, cuando mencioné hace un momento, que se entiende que también es el autor del libro de Apocalipsis, en un momento dado, cuando Cristo se le aparece en el capítulo 1, hace referencia a que Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Precisamente es importante que tengamos eso presente porque, volvemos, no se da en el vacío ninguno de estos conceptos, no se da en el vacío ninguna de estas expresiones. Vuelvo y repito, cuando Juan le está escribiendo el Evangelio y está escribiendo en el contexto de que estoy en una ciudad griega, donde esta gente conoce y tiene unas ideas que son contrarias a las mías, pero tengo que abordarlos desde una perspectiva directa, haciendo referencia a conceptos sobre los cuales ellos ya tienen una idea. Y si tengo la intención, ¿verdad? Tratando de pensar cómo Juan en su momento pensaba cuando fue a escribir este evangelio, si tengo la intención de afectar o de convertirlos, ¿verdad? Pero afectar el pensamiento desde una perspectiva educada, porque eran personas educadas, pues voy a utilizar términos que ellos ya conocen para que lo que les voy a traer haya algún tipo de pertinencia y pueda captar la atención. Por eso hice la expresión de hace un momento de fue a bailar a casa del trampón. Así que en ese sentido, logos, efecto que tiene la palabra, que es verbo. En esta aplicación del término logos no se hace de forma general, es distinto. O sea, cuando digo verbo, quiero que se entienda que la connotación de la utilización de ese término es distinto al que nosotros conocemos. Lo nombramos verbo porque implica que la palabra pronunciada produce una acción, aunque no se refiere propiamente a lo que refleja la acción, ¿verdad? Que es el verbo, dentro de la oración en nuestro castellano. En este caso debemos aclarar que aunque en nuestro castellano el verbo indica la acción dentro de la oración, la connotación que le estamos dando en el contexto del griego es que la palabra pronunciada, logos, genera o produce una acción. Juan hace referencia que en el principio era el verbo, ¿okay? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero estoy estableciendo una diferencia. Por un lado, en el contexto del castellano, sabemos que el verbo representa la acción en la oración. Por eso el tiempo en el que se encuentra el verbo va a definir si la oración o la acción ocurrida y contenida dentro de la oración está en pasado, está en presente o está en futuro. Porque la palabra en sí define la acción que se está comunicando en la oración. Ahora bien, en el contexto de el logos o verbo griego, no es ese mismo. Lo que implica es que la palabra, el logos, genera una acción. Ejemplo, hágase la luz, se hace la luz. Estoy utilizando una referencia directa del Génesis, ¿verdad?
porque dice que en el principio, y Juan también está haciendo referencia y está expresando ideas que tienen la intención de confrontar el pensamiento griego, pero tienen también la intención de confrontar y hacer referencia a ideas establecidas ya dentro del judaísmo. Crezca la hierba y la hierba crece, ¿verdad? Genera una acción. La idea del griego en el contexto del término logos es que lo que se expresa genera una acción, produce algo, hace que algo cambie. Por eso en determinado momento, ¿verdad?, vemos expresiones en la Biblia en donde se le dice, se le pide al Señor en oración, di la palabra. Aquel centurión le dice a Jesús, di la palabra y mi siervo será sano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay un poder desde la perspectiva del pensamiento griego de lo que es logo, que lo que se dice produce, genera, hace que algo ocurra. ¿Okay? Así que es importante que ya comencemos a ver en este aspecto asuntos que son básicamente relacionados, pero que al mismo tiempo es importante que se note la diferencia en la utilización del concepto verbo desde la perspectiva griega y desde la perspectiva que nosotros conocemos comúnmente en el uso de nuestro idioma. Así que en el contexto del judaísmo, Juan como teólogo se refiere al logos como el efecto de la palabra pronunciada por Dios. Eso es en el contexto del judaísmo y de alguna forma también en el contexto del griego. Así que produce una actividad. En el contexto del judaísmo y en el contexto del griego, el logos produce algo. Ahora, no solamente produce algo, sino que tiene un efecto creativo, pero también tiene un efecto ordenado. Es importante que se entienda en el contexto del Evangelio de Juan el asunto del orden. Juan, vamos a verlo mucho más adelante, vamos a ver que ese efecto creativo que Dios realiza al expresar, al pronunciar la palabra, no solamente se da, no solamente ocurren cosas, sino que establece orden, establece armonía, establece un efecto maravilloso de poner las cosas en su sitio, haciendo referencia a la creación del Génesis. Hágase la luz, fue la luz. Separa el agua de la tierra, permite que crezca eventualmente la hierba, separa la luz de las tinieblas, ¿verdad? Todo desde una perspectiva no solamente de producir algo, sino de hacerlo de forma ordenada, de manera ordenada. ¿Okay? Ahora, específicamente en el contexto del griego, ¿verdad? Básicamente en el contexto del judaísmo, el asunto es el logos o la palabra produce una acción, ¿verdad? En el contexto del griego aparece, y es importante hacer mención, de un filósofo, el filósofo Heráclito. Y este estableció que el logos es el principio ordenador del universo. ¿Okay? De alguna manera hay un parecido en conceptos utilizados o presentes en el judaísmo y conceptos que también los griegos utilizaban. Heráclito fue un filósofo griego de la ciudad de Éfeso para más o menos el año 500. ¿Okay? Así que es un filósofo muy importante, el año 500 antes de Cristo, un filósofo muy importante que de alguna manera sus ideas, su pensamiento, sus explicaciones acerca de la vida, acerca del logos, definieron y marcaron una pauta en términos de la utilización de ese término, pero afectaron el conocimiento de la gente de la ciudad, donde se entiende que Juan se encontraba en el momento de escribir este evangelio. ¿Okay? También establece que Heráclito estableció que el logos es la lógica divina que le da orden al universo. Es como si hubiese algo que, ¿verdad?, desde la perspectiva de lo que él explica, que permite que las cosas se mantengan ordenadas, que los
planetas se mantengan orbitando, ¿verdad?, en su sitio, que se mantengan rotando, ¿verdad?, sin que se forme un caos, sin que se forme un desorden. Que los planetas contenidos dentro del sistema solar giren alrededor del Sol, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera Heráclito explicaba, que el logos es la lógica divina que le da orden al universo, que permite que cada cosa esté en su sitio. También estableció que el logos está asociado con el fuego y vinculado a la razón dentro de los seres humanos, ¿okay? Lo que de alguna manera define nuestra razón, nuestro pensamiento. Heráclito establecía que de alguna manera estaba definido por el logos. Así que hay un elemento de sustancialidad del concepto que Heráclito está de alguna forma adoptando o incorporando dentro del pensamiento griego de esa época. Hay otro pensamiento, hay otra escuela, que es los estoicos, el estoicismo tardío, que aparece aproximadamente en el año 300 a.C. Y esta gente enseñaba que el logos es lo mismo que neuma, espíritu, y que el mismo se compone de fuego y aire impregnado de razón. Ustedes ven, entonces hay una serie de conceptos que en el contexto del pensamiento filosófico y religioso de los griegos están presentes y que ellos utilizaban, pero que igualmente le permitieron a Juan y nos permite a nosotros de alguna manera utilizar la forma en que las cosas fueron nombradas para entonces nosotros poder hacer referencia a eso y de alguna manera incorporar el verdadero sentido, el sentido correcto, ¿verdad? El sentido que de alguna forma Jesús en su ministerio aquí en la tierra depositó en sus discípulos para que pudiésemos entonces tener certeza de verdaderamente quiénes somos, quién es Dios, cómo Dios se revela al ser humano. Y todo eso en el contexto del pensamiento griego ya eran conceptos que habían sido atendidos, habían sido estudiados, pero no necesariamente dándole la connotación o el sentido correcto. Obviamente desde la perspectiva y el pensamiento nuestro, definitivamente habían cosas que permitían y ayudaban a explicar unas cosas, pero no necesariamente eran así o son así, ¿ok? Siguiendo con lo que es el pensamiento de los estoicos, también enseñaban que el universo estaba impregnado del logo que daba orden y racionalidad a todos, ¿ok? Así que al igual que Heráclito, los estoicos también, ¿verdad? Los estoicos aparecen un poquito más tarde que Heráclito, también establecen que el logos le brinda orden y racionalidad a absolutamente todo. Según los estoicos, hay un logos, un espíritu que impregna el universo. Así que, de alguna forma, cuando Juan hace referencia a ese verso 1, en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice más adelante, también en el capítulo 1, que el Espíritu se movía sobre las aguas. Así que, si el logos, desde la perspectiva de los estoicos, es el Espíritu, y ese Espíritu impregna al universo, entiendo yo que Juan encuentra un espacio ahí muy cómodo para hacer referencia a lo que está escrito en Génesis, porque precisamente Génesis, en el contexto del judaísmo y en el contexto del contenido de la Biblia nuestra, en ese sentido es común con la que utilizan los judíos, hace referencia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero más adelante dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, la vida, el espíritu que está presente en el pensamiento griego, Juan lo que está diciendo es ese mismo pensamiento
esa misma explicación de lo que establece el orden, lo que establece la presencia de Dios, lo que establece cómo las cosas de caos se forman de una manera ordenada. Ese pensamiento que los griegos, de alguna manera, a través de distintas escuelas filosóficas o escuelas de estudio, a través de Heráclito, a través de los estoicos, de alguna manera también está presente en la teología de ese tiempo, del primer siglo, que básicamente estaba definida por los escritos de la Torá y ya más adelante con las recopilaciones que se hacen a través del Talmud, pero que venía manejándose a través de la tradición verbal, la tradición que pasa de generación en generación, en donde se le enseña a todos los judíos desde niños, pues básicamente los conceptos que definen el ser humano desde una perspectiva de su relación con Dios. También, según los estoicos, hay un logos en cada ser humano. Hay un logos en cada ser humano. Hay un espíritu en cada ser humano. Y finalmente, según los estoicos, el logos, que es el espíritu, según ellos, del ser humano, le permite andar en armonía con el logos, vuelvo y repito, el espíritu del universo. Y los que no viven en armonía viven como bestias que no tienen logos. O sea, los griegos establecían, los estoicos establecían que las bestias, que los animales no tienen espíritu, porque no tienen la capacidad de razonar. Eso lo establecían los estoicos, los griegos. ¿Sí? Finalmente, y para cerrar ya este primer estudio, ¿qué quiso expresar Juan en su referencia al concepto griego de logos? Primero, que en relación con Génesis y el judaísmo, el logos es a través del cual todas las cosas fueron creadas, excepto el ser humano. El logo fue el vehículo, el instrumento que Dios utilizó para crear absolutamente todo. Y Juan está haciendo claramente referencia al Génesis, cuando en el versículo 1 del capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También Juan personifica al verbo y establece que puede estar presente de forma activa. Estaba con Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? De alguna forma establece que este verbo puede estar y al mismo tiempo estar con algo para que se entienda, y al mismo tiempo ser esa misma cosa. Eso es lo que está diciendo Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Establece de alguna forma o sugiere algún tipo de separación entre una cosa y la otra, pero al mismo tiempo se define que al mismo tiempo es esa misma cosa. Y finalmente, el verbo, además de estar presente de forma activa, puede ser parte de algo al punto que su identidad se defina en función de esa otra entidad o persona. Y el verbo era Dios. Básicamente lo que ya había explicado. Establece algún tipo o sugiere de alguna manera algún tipo de separación entre el verbo y Dios. Cuando digo separación no es porque están separados, sencillamente pues esto es una cosa y esto es otra cosa, pero finalmente establece que esas dos cosas son una misma cosa. Yo quiero terminar con esto y quiero invitarte a que definitivamente en los estudios subsiguientes, mientras estemos en el libro de Juan, quería establecer esta base para que viéramos la necesidad que tenemos de poder adoptar un pensamiento crítico desde una perspectiva que nos ubiquemos en una realidad
presente que experimentó el autor en el momento en que escribió el libro. Si lo hacemos y vemos que en el primer capítulo, en el primer versículo, Juan aborda a los receptores del Evangelio según San Juan de una manera tan alta, en un nivel de utilización de conceptos tan alto, es importante que mentalmente sepamos que cada vez que nos vayamos a presentar ante el Evangelio según San Juan, tenemos que hacerlo de la misma forma. Tenemos que hacerlo con una mente crítica, pensando quién escribió esto, dónde lo escribió, cuál era el contexto cultural del lugar en donde lo escribió y en qué momento lo escribió. Si entendemos que Juan, que fue el discípulo amado, era un hombre de un alto nivel de conocimiento porque a diferencia de otros de los discípulos que caminaron con Jesús, tuvo oportunidades en su vida antes de haber sido encontrado por Jesús de poder estudiar y tener un contexto del judaísmo un poco más elevado que otros. Pero además de eso, si entendemos que Juan, por ser considerado el discípulo amado, vivió durante el ministerio de nuestro Señor Jesús de forma mucho más cercana que los otros discípulos, ¿verdad? La Biblia se refiere a Juan como que se recostaba del pecho del maestro. Así que definitivamente había un nivel de cercanía de él con nuestro Señor mayor que la mayoría del resto de los discípulos, ¿verdad? Podemos hablar de Pedro, podemos hablar de Jacobo, pero Juan tuvo la oportunidad, tuvo el beneficio de, como ningún otro discípulo, vivir cerca de Jesús. Estuvo presente en el momento de la configuración, por consiguiente tuvo unas oportunidades y tuvo unos momentos de revelación que otros del mismo grupo no tuvieron, ¿verdad? Juan junto a Jacobo y Pedro estuvieron con Jesús acompañándolo en el momento de la transfiguración. Juan estuvo cerca de Jesús, pero Juan, a diferencia del resto de los discípulos, acompañó a Jesús hasta el momento de su muerte. Es al discípulo a quien Jesús encomienda a su madre en el momento de la muerte, en el momento de la cruz. Él, ¿verdad?, encarga a su madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿okay? Así que es el discípulo que los historiadores establecen que fue el autor de este evangelio. Y por eso es importante que tengamos presente, número uno, el contexto cultural en el que Juan se encontraba, el contexto donde él se encontraba, cuál es el pensamiento de esa gente de griega, esa gente de Éfeso, pero igualmente podamos tener claro que a quienes él les está hablando, ¿verdad?, no es a personas desconocedoras, es a un grupo, es a un sector de gente que tenían ya una idea muy elaborada con respecto a lo que es la acción creadora de Dios a través de la palabra. Tenían una idea muy elaborada con respecto a lo que es el alma, a lo que es el espíritu, y en ese contexto Juan escribe su libro. Por eso es importante que lo que vamos a ver subsiguientemente en los demás estudios lo hagamos con esa mentalidad, lo hagamos con ese pensamiento de que no lo podemos coger liviano, de que no podemos, aunque no vamos a estar yendo sobre cada uno de los capítulos o sobre cada uno de los pasajes, porque no pretendemos ir haciendo una lectura de todo el Evangelio, vamos a recoger porciones del Evangelio de Juan, pero cuando lo hagamos no podemos perder de perspectiva esa realidad. Siempre tenemos que hacerlo con una mentalidad ¿qué otra cosa se está diciendo aquí? ¿Qué información que cuando la leo en español se está comunicando que no necesariamente
es lo que yo entiendo de primera instancia. Tengo que rebuscar, tengo que ir más allá. Y eso es lo que queremos estar haciendo a través de estos estudios del Evangelio de Juan. Así que esperamos que de alguna forma hayan podido despertar el interés en poder seguir profundizando en esto, en este estudio, para que en los subsiguientes podamos ya ir más directo a contenido y podamos de alguna forma desmenuzar y sin que tengamos que entrar en explicaciones previas como lo hicimos en este caso, ¿ok? Así que muchas gracias, bienvenidos a Teología en Arroz y Habichuela y nos veremos pronto. Bye bye.